Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Palabras y Café, un podcast en el que vamos a hablar sobre música, libros, cine y mucho más. Yo soy su host Facundo y el día de hoy vamos a hablar sobre la desaparición de Agatha Christie. Hola, espero que se encuentren muy bien. Obviamente antes de empezar este nuevo episodio quiero agradecer el apoyo que recibió el primer capítulo. Y si no lo escucharon todavía, pueden escucharlo en YouTube y Spotify, luego de haber terminado obviamente con este. Como ya antes, hoy vamos a hablar de una de las escritoras más emblemáticas de la literatura inglesa y del género criminal en sí. Pero antes de que hablemos del hecho, conozcamos un poco sobre la escritora. Persona que el día de ayer, hace 132 años, nacía en Torquay, un pueblo del Reino Unido. Agatha Marie Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en el seno de una familia de clase media alta, teniendo una educación privada hasta su adolescencia. Su primer libro, El misterioso caso de Styles, fue publicado en 1920, luego de su participación como enfermera en la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Una que se destaca de sus 67 novelas publicadas, como Asesinato en el Oriente Express o Muerte en el Nilo, con su icónico personaje Poirot. Con el inicio del conflicto internacional, la artista se casaría con Archibald Christie, de quien luego tomaría su apellido, y el hombre de quien se divorció en 1928. Así, finalmente, se casó con el arqueólogo Max Mallowan 2 años más tarde de su separación, y luego se despediría de este mundo a mediados de enero de 1976. Así, después de esa breve introducción sobre la vida de Christie, hablemos de su desaparición. En este caso, el 3 de diciembre de 1926, la novelista de 36 años desapareció por un total de 11 días, hasta que apareció en el hotel Swan Hydropathic Hotel, en Harrogate. Para ese momento, la escritora se había convertido en la tapa de miles de diarios, incluyendo el New York Times. Para fines de 1926, su ex esposo le reveló que se encontraba enamorado de otra mujer, Nancy Neal. Recuerden el apellido porque esto va a ser importante ahora dentro de un ratito. Y básicamente le solicitó el divorcio. Así, después de una discusión, Archibald abandonó la casa para pasar el fin de semana con su amante. Entonces, esa misma noche, cerca de las 10 de la noche, Christie desaparece después de haberle dejado una carta a su secretaria diciéndole que iba a estar en Yorkshire. Es importante destacar que para ese momento la escritora se encontraba en un estado de depresión luego de la muerte de su madre a inicios de ese año. Y un divorcio no era la mejor manera de arreglar las cosas, sino simplemente las iba a empeorar mucho más. Así, Christie se fue de su residencia con su auto. Pero al día siguiente, lo único que se había encontrado era el auto estrellado contra un árbol, luego de que se haya descarrilado de la calle. Lo único que se encontraba ahí era su valija, su saco de piel y su licencia de conducir, que ya estaba vencida. De repente, Agatha comenzó a hacer el tema del momento y la portada de todos los medios. El centro de atención muy similar al de sus libros, un suceso que se lleva la atención y un deseo de que sea resuelto por más que cueste atar los cabos sueltos. Un total de 15.000 civiles voluntarios, junto con alrededor de 1.000 policías, estuvieron más de una semana buscando a la inglesa. Un suceso nunca antes visto en la historia del Reino Unido. Mientras tanto, Sir Arthur Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes, contrataba a una medium para saber si la joven escritora seguía viva. El primer sospechoso de la desaparición fue Archibald. Todas las pistas estaban ubicadas como si indicaran que fue él, como si todo fuese armado y fuese a propósito. La discusión habría sido la perfecta excusa para hacerla desaparecer o incluso matar al artista. Se decía que Christie tenía celos del éxito de su mujer, por lo que todo parecía resuelto y estaba casi cerca de serlo. Más allá de esto, la idea fue descartada tras que un grupo de trabajadores de un hotel en un pueblo de Inglaterra descubrieron que quien se había hospedado por 11 días en el lugar bajo el nombre de Teresa Neal, de Ciudad del Cabo, era en realidad la mismísima Agatha Christie. Y no solo eso es lo raro, sino que también ella usó el apellido del amante
de su ex esposo. O sea, ella básicamente hizo de su hospedaje una forma de venganza. Así, después de haber llamado a la policía, su ex esposo la reconoció. Los empleados dijeron que la mujer no hablaba mucho y era intimidante, pero cuando se entablaba una conversación con ella era una persona muy amable. Había visitado la biblioteca varias veces y se pasaba todas las mañanas observando detenidamente el diario. Más allá de nunca haber dicho una sola palabra sobre lo ocurrido esos 11 días en el resto de su vida, Christie fue diagnosticada con fuga psicogénica o fuga disociativa por 2 médicos, en la cual la persona afectada sufre una clase de amnesia que provoca en el individuo que una o más partes de su personalidad salgan o se expresen de manera repentina e inesperada, pudiendo crear una nueva identidad tras olvidar una parte o la totalidad de su pasado. Existen 3 teorías sobre la desaparición de Agatha y una cuarta que se ha descubierto o se ha sido conocida en el 2017. Existen un total de 4 teorías sobre la desaparición de Agatha Christie. La primera dice que ella simplemente sufrió una crisis nerviosa causada por su depresión e intensificada por la muerte de su madre, mujer con quien la escritora era muy cercana, y la separación con su marido. Por otra parte, la segunda dice que todo fue una movida publicitaria para promocionar su último libro. Esta fue por lejos la favorita de la gente, criticando a la escritora por haber mentido. Más allá de que nunca se confirmó nada, pero no importa, la gente hace lo que quiere. La tercera da a entender que ella quería inculpar a su esposo del asesinato. De allí todas las pistas en su auto que medio que eran bastante raras, ya que indicaban que podría haber sido él el creador de todo este crimen. Y la última, ideada por su autobiógrafo y la más reciente, dice que ella intentó suicidarse, explicando el choque de vehículo de la escritora. Andrew Wilson dice que ella estaba deprimida, sufría de insomnio, comía poco, se sentía confundida, sola y desesperadamente infeliz. Pero al no haber logrado su objetivo, ella habría cargado con la culpa durante esos días. Christie era una devota cristiana y el suicidio era un pecado. Por eso habría inventado que perdió la memoria para no decir lo que realmente ya había pasado por su cabeza. De todas formas, hasta el día de hoy ninguna ha sido totalmente confirmada. Y creo que nos queda un largo tiempo para averiguar más cosas y descifrar este caso. Así, llegamos al final. Una mujer apodada como la Duquesa de la Muerte y Reina del Crimen, que convirtió su vida en un misterio como uno digno de sus novelas. Una mujer recordada por sus personajes y los secretos que poseían cada uno de ellos. Alguien que no tenía miedo a lo desconocido, sino que se adentraba en él y se hacía dueña de ello. Y antes de agradecer, quisiera terminar este segundo episodio con una frase de la inglesa. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único. Ahora sí, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos el próximo viernes. Y no olviden seguir al podcast por todos lados. Y, como dijo Gustavo Cerati, gracias totales.